Buenas tardes tengan todos los que afortunadamente pudieron estar aquí hoy. No sé ustedes cómo se sintieron el domingo pasado, pero yo estaba bastante triste de no poder estar aquí en este lugar, en el mejor lugar donde podemos estar un domingo alabando, escuchando estas hermosas alabanzas, abriendo la puerta de los cielos para tener un rato más cercano con Dios. Saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales. Reconocemos las redes sociales ahora. Yo antes estaba divorciada de ellas, ¿no? Pero me he reconciliado. Dios me ha hecho reconciliar con todas las redes sociales porque las reconozco ahora como un potente instrumento para que la palabra de Dios llegue. Sé que todo, y es así, todo lo que está creado en este planeta, en este mundo, en el espacio y toda su inmensidad, es creación de Dios, y todo lo que inventa y hace el hombre pues le pertenece porque es inventado y hecho por su creación. Entonces el punto está en no dejar que el enemigo nos gane terreno con nada de lo que a Dios le pertenece, porque a él nada le pertenece. Hoy te voy a hablar de las parábolas de Jesús, de esa maravillosa manera que tenía el Señor, que tenía Jesús, de enseñar las revelaciones y los misterios divinos que para la humanidad de ese entonces, de ese siglo, ¿verdad?, era bastante difícil de reconocer, ya que cuando Jesús llega a peregrinar en el mundo, la ley de Moisés ya había tenido 600 leyes más creadas por el hombre. Y esto nos deja saber que había muchas modificaciones, que las personas por siglos ya estaban acostumbradas a regirse por leyes que estaban modificadas, que no eran leyes divinas, que muchas estaban modificadas y creadas por el hombre. Entonces él vino a revelar muchos misterios y lo vino a hacer a personas que tenían sus ojos y sus oídos espirituales cerrados. Esta alabanza que escuchábamos hoy, yo la cantaba con mucho regocijo porque habla de eso. Abre mis ojos que quiero verte, que quiero oírte, porque él, lo vamos a ver en estas parábolas, él decía, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Entonces, ¿cuál es el terreno que nosotros tenemos que ganar? Ya nosotros vemos lo que nos pasa por el frente, lo físico. Ahora la lucha es porque Dios pueda abrir esos ojos espirituales y esos oídos espirituales para poder entender la voluntad de Él, que es agradable y es perfecta. Jesús tenía una manera muy magistral de hacerlo y era por medio de parábolas. Y las parábolas, como lo decían los esposos Villarroel en la prédica de hace 3 domingos, les invito a que vean, a que busquen la prédica, fue de mucha edificación. Les doy gracias a ellos porque a mí me tocaba hablar de las parábolas, me lo asignó mi pastora, Dios lo puso en su corazón. Y cuando ella reveló la primera parábola de la cual voy a hablar, para mí fue, como lo dijo ella, destapó perlas. Y las parábolas eran eso, eran maneras alegóricas, eran pequeñas historias utilizadas que aún el recurso es poderoso, aún lo utilizan los escritores, son recursos literarios, recursos de enseñanza-aprendizaje, porque son bastante efectivos para la enseñanza. Tengo una anécdota que voy a compartir con ustedes, no fue mía en particular, pero tengo una hermana que ya también es educadora, venezolana, ya vivía en Cabimas, y no sé, el que conoce Cabimas sabe que es una zona algo rural, y la escuela donde estaba mucho más. Ellos acostumbraban, no le llega agua fácilmente a todos los lugares, ellos usan pipas, las pipas son de metal, de lata o de plástico, y bueno, y esto era algo muy común en todos los hogares. Mi hermana, que es una excelente maestra y bendigo su oficio, ella se llevaba a los niños cuando les dificultaba la lectura, era de esas maestricas que vamos hasta la casa, yo lo avanzo un poquito más al fin de semana, y estaba en esta tarea con uno de sus niños. Y los libros que no están regionalizados, que no están contextualizados, que es una de las peleas de los educadores, ¿verdad?
que por favor contextualicen los libros a la sociedad del niño para que él pueda enganchar más rápido sus conocimientos. Este libro pues era un libro importado, Mi Libro Angelito. Y la oración que ella estaba tratando de que leyera era: mi papá fuma pipa. Cuando él llegaba hasta ahí, él no reconocía la pipa como tal, a que se refería el libro. Entonces él se reía y ya mi hermana estaba como agotada de tratar de repetirle P-I, pi, P-A, pa, ¿qué dice? Y él todavía ahí. Y entonces él, envuelto en risa, le dice: es que yo me estoy imaginándome a mi papá con la pipa de mi casa así fumándosela. Entonces, esto es una muestra de que si yo no le hablo al niño en su vocabulario, pues él no me puede entender. Es mucho más efectivo si lo hacemos de esa manera. Y esto es lo que hace las parábolas. Jesús les hablaba de pescar, de sembrar, les hablaba de cosas cotidianas, de la harina con la que hacían el pan, porque eso era lo cotidiano para ellos. Y esta fue la manera magistral que Dios les reveló que ellos podían aprender. También había otro detalle. Como lo dije anteriormente, este pueblo no tenía los ojos y los oídos espirituales abiertos. Jesús mismo se los reveló a los discípulos. Estos discípulos fueron escogidos por Dios antes de ser discípulos de Jesús. Cuando Jesús tenía su propósito, cuando Dios implantó en el vientre de María a Jesús y lo plantó con un gran propósito, sabiendo que ese era el hijo en que él tenía complacencia y que lo iba a cumplir, porque él sabe el presente, el pasado, el futuro, y él sabía que ese era su hijo que le iba a dar término al propósito al cual venía. Él preparó estos discípulos. De hecho, si nosotros nos vamos al versículo donde, por ejemplo, Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Él les pregunta una vez, les hizo esa pregunta, y ellos, Simón Pedro le respondió: tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que ellos recibían revelación del cielo. Y otra muestra de esto es cuando él en la barca, hablando de sus parábolas, ellos le preguntan: ¿por qué le hablas en parábola? Ellos seguramente esperaban que Jesús fuese directo, que les revelara las cosas espirituales que ellos no la iban a entender, eso les iba a sorprender. Y Jesús les dice: es que ellos no pueden ver las cosas que a ustedes se les ha permitido ver. Es decir, volvemos a notar que estos discípulos tenían revelaciones que el resto de la población no tenía. De la primera parábola que te quiero hablar es la parábola del hijo pródigo. Voy a dar un leve repaso porque ya les voy a dejar el versículo y todo lo demás para que busquen la prédica de los esposos Villarroel. Pero se trata de un padre con sus dos hijos. Ambos hijos estaban acostumbrados a la comodidad. Su padre tenía bienes. Ambos no estaban acostumbrados a trabajar. Ambos les gustaba la fiesta, les gustaba compartir con sus amigos, ambos. Pero el más pequeño, que era más rebelde, que era más impulsivo, le dice a su padre en una de esos momentos de malas decisiones, le dice a su padre, le exige que le dé la herencia en vida. El padre pues accede, no era la costumbre, pero él accede a la petición del hijo menor y les entrega la herencia a los dos. ¿Sí? A los dos. Y siendo el del primogénito la parte de herencia mayor y una tercera parte al menor. El hijo menor toma su dinero como buen pródigo, ¿verdad? Que ya sabemos que el pródigo, yo también lo relacionaba con prodigio, y resulta que pródigo es despilfarrador, derrochador de dinero. Él, como buen pródigo, se va bien lejos, donde el papá no lo pudiera ver, donde no le pudiera decir: ¿por qué lo gastas en esto? ¿Qué estás haciendo con el dinero que a mí me ha costado? Con el dinero que va a ser tu futuro. Él se va bien lejos, en una provincia lejana, dice la parábola de Jesús. Entonces, en este momento, cuando ya han pasado, no me imagino que mucho tiempo para que él quedara sin nada en la manera que lo estaba gastando,
en prostitutas, vida alegre, vida nocturna, alcohol, quizás que otras cosas más. Y él pasa ese tiempo y queda sin nada. Y cuando digo sin nada, yo me puedo imaginar que quedó sin amigos, quedó sin casa, quedó sin dinero para pagar renta, quedó sin trabajo, quedó sin nada. Los amigos que tú cosechas en medio de esta vida, en medio de despilfarre, del desorden, son amigos que duran hasta donde te dura el dinero. Y esto, pues, no hay que ser muy sabio para conocer esta característica de cómo socializar, de qué manera tú estás buscando tu vida social, de qué manera la estás haciendo. Porque si la vas a hacer así, créeme que no vas a tener amigos verdaderos, no vas a tener amores verdaderos, porque no es la correcta manera de cosecharlo. Este muchacho, cuando queda sin nada, empieza a buscar trabajo, me imagino. Pero no sabe trabajar. La gente lo conoce ahí en la provincia como el que bebe, como el que siempre está borracho, como el irresponsable. ¿Quién le va a dar trabajo? Llega a trabajar, si él llega a trabajar como apacentando cochinos, yo me imagino que buscó de todo. Y ya lo último que le quedó fue lo que tomó. Lo que te podemos es dejar aquí apacentando estos cochinos. Y ahí me imagino dormía, vivía, no se bañaba, no tenía un lugar estable donde estar. Y deseando comer las albarrobas que comían los cochinos, imagínense ustedes. Y nadie le daba. Si nadie le daba albarroba, yo no me imagino que le dieran una hamburguesa, que le dieran un almuerzo. O sea, nadie le ofrecía un plato de comida porque él estaba sin nada. Y él estaba lejos de su familia, lejos de las personas que quizás porque conocían a su padre lo podían ayudar. No, él estaba lejos. La gente que lo conocía, él lo conocía por él, por los frutos que él había mostrado de quién era él. Y por supuesto, pues no consiguió ayuda. Cuando él llegó en esta situación, Jesús es exacto en su parábola y dice, volvió en sí. Y este volvió en sí para Jesús era la descripción, se arrepintió. Y cuando él dice se arrepintió, es porque sabe que Dios, que es el que escudriña tu corazón, que es el que sabe cuándo tú tienes un arrepentimiento sincero, que es el que puede descifrar incluso si tú crees que te arrepentiste, pero más adelante lo vas a volver a hacer. Él lo sabe mejor que tú. Cuando tú dices, no vuelvo a decir esta mentira, no vuelvo a tener esta adicción, no vuelvo a cometer este pecado, no vuelvo a hacer esto, y cuando se te olvida, pasa el tiempo, pasa la dificultad, vuelves a caer en lo mismo. Pero Dios escudriña los corazones y cuando Dios otorga un perdón, lo otorga porque ya le ha escudriñado tu corazón. ¿Quién cuestiona eso? ¿Quién es capaz de cuestionar un perdón de Dios? Y cuando este muchacho vuelve en sí, él decide, voy a levantarme de donde estoy. Hay que tener fuerza de voluntad para decir, de la nada me voy a levantar, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, no soy digno de ser tu hijo. Yo me imaginaba, ponía muchas situaciones en la vida cotidiana, en lo que nosotros conocemos, lo que hemos visto. Y yo dije, bueno, él pudo haber tenido muchas opciones. Primero, decir, se me acabó el dinero, voy y engaño a mi padre, le digo que fue que me atracaron, que me robaron, que la he pasado mal, que me dé parte de lo que le dio a mi hermano, porque a él le dio más, a mí me dio menos. Tuvo la opción de decir, me voy y le exijo que me vuelva a tener en su casa, ¿por qué mi hermano va a tener eso y yo no lo voy a tener? Pudo haber tomado muchas opciones. Pero la opción de él era de un corazón arrepentido, un corazón que volvió en sí, que Dios le permitió pasar todo ese proceso porque necesitaba cambiar su actitud, su forma de ser por medio de ese proceso. Proceso con aprendizaje no es proceso perdido. Y cuando regresa a la casa de su padre lo ve de lejos y se mueve a misericordia. Este se mueve a misericordia, también llamó mi atención porque esto es, Dios le reveló, ahí viene tu hijo que está arrepentido. Él recibió revelación de Dios
y le dijo, recíbelo, porque ten misericordia con él, porque él viene con la verdad, él viene cambiado, es tu hijo que nació de nuevo. Cuando él regresa, el padre lo recibe, le hace una fiesta, pero el hermano mayor, que quedó con dinero también, que se lo quedó gastando ahí bajo la cobertura de su padre, que estaba en la comodidad, con dinero, con comodidad, le dice, tú nunca me has dado un corderito de eso para celebrar con mis amigos. O sea, que a él también le gustaba celebrar. Y quizás él hacía muchas cosas, pero bajo la cobertura de su padre. Entonces, si nosotros llevamos esto a la familia o llevándolo a la iglesia, sí hay personas en la iglesia que están bajo una religión, bajo una iglesia, bajo una cobertura y hacen cosas que no les permitiría nunca juzgar a otro. Entonces, el llamado de esta parábola, primero, no juzgues. Nadie te dijo que tú tienes el trabajo de juzgar. Haz discípulo, intercede, ora, pero no juzgues. Y cuando este hermano sabe que todo lo que está haciendo su padre por el regreso de su hermano, no reconoce el perdón, porque él no tiene la capacidad de escudriñar corazones. Y le dice egoísta, muy egoísta, que por qué lo hace, y se enoja además. Y el padre le dice lo que ya Dios le ha revelado: este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Él no le dijo que se perdió y regresó. Él le dijo que estaba muerto espiritualmente y ahora vive. Ese padre prefiere tener a ese hijo cambiado, sin dinero, que tenerlo ahí con su parte de la herencia, pero con la actitud que seguramente tenía, que él ya lo conocía. Entonces, te digo esto, todo el que me está escuchando, ustedes que están aquí presentes, nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es interceder, orar, predicar, dar la palabra, que Dios se encargue de escudriñar, de juzgar y de perdonar a quienes vienen a la iglesia, a quienes no vienen. Y esta parábola poderosísima, yo creo que las veces que tú la leas te va a dejar muchas más enseñanzas. De la segunda parábola que te quiero hablar es la parábola del sembrador. Y quiero que la leamos. No veo, necesito ya mis lentes. Si la vamos a encontrar en Marcos 13, voy a leer dos partes. Marcos 13 del 1 al 9 y luego voy a leer del 18 al 23. Dice la parábola así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. El siguiente versículo es del 18 al 23 y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero ser esa persona. Yo le doy gracias a Dios porque hace poco yo puedo decir que estoy en esta condición. Y cuando yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, yo necesito que tú, así como a Jesús le dabas herramientas para que todo el que le escuchaba, miles de personas que lo estaban oyendo, pudieran cada una entender y tener una enseñanza de cada palabra que él decía. Cómo llegar a todas las personas si cada uno tiene una situación diferente, piensa diferente. Y yo le pedía dirección para esto, porque que te llamen acá, como dice mi pastora, el que te llame acá es un compromiso tan grande que sin él es imposible que tú lo hagas. No hay nada, no puede quedar nada en ti. Tiene que obrar él para poder tener esas herramientas. Y él me decía, es que tú no vas a hablar de la tierra de otros. Porque mi pastora con mucha autoridad decía el domingo anterior, nadie puede hacer las cosas por ti. Tú tienes que arrodillarte, tú tienes que orar, tú tienes que batallar por tus hijos. Tú vas a hablar de ti, de cómo yo labré tu tierra. Y meditando yo en toda mi vida, pues sí, logré darme cuenta, entender que mi vida en todo el transcurso había pasado por todas estaciones de terreno. Y recordaba, por ejemplo, mi tierra árida. Mi tierra árida fue mi niñez. Mi niñez que fue con raíces familiares, creencias, costumbres, hábitos, falta de conocimiento. Mi familia no eran personas malas, no eran de mal corazón. Ellos querían tener un acercamiento con Dios, pero lo hacían de la manera equivocada. Eran idólatras, creían en deidades, en imágenes, creían en la brujería, no hacían cosas malas, pero tenían una manera muy equivocada de conocer y enseñarnos lo que era la vida espiritual. Yo recuerdo que en mi casa estaba el cuadro de la Santa Cena en el comedor de la casa, y yo pensaba que los que estaban ahí era San Benito, San Pancracio. ¿Qué iba a saber yo que ahí estaban los 12 discípulos, que ahí estaba Jesús, si yo no tenía ese tipo de conocimiento? Por eso le hago un llamado a los padres. Si tu hijo, cuando sea adulto, quiere decidir si va a dibujar un santo, se lo va a inventar y va a creer, que lo decida él cuando sea adulto. Pero mientras es niño, intrúyelo en el camino. Enséñale que Dios lo creó, porque eso les trae muchas confusiones, eso los arrebata de su identidad. Ellos tienen que engancharse con el Dios que los creó, es lo primero que tienes que hacer. Yo no tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano donde la palabra de Dios se escudriña, se estudia. Pasé incluso por muchas religiones, pero estoy feliz de estar hoy aquí. Entonces yo puedo definir esta tierra para mí como una tierra árida. Si alguna vez alguien me habló de Dios, el enemigo llegó como el ave que se llevó esa semilla, porque yo ni lo recuerdo, porque no tenía yo una base de conocimiento como para recibir ese tipo de enseñanza. El camino pedregoso yo puedo definirlo en mi vida como cuando ya llegó mi adolescencia, que ya por mi cuenta yo fui buscando lo que no me encajaba. Esto no me parece lógico. Hay otras cosas. Y empezaron inquietudes en mí. Y visité recibía en mi casa una señora que nos daba estudios de la Biblia, Testigos de Jehová, leí muchos libros, estuve en Mormón, Adventista, seguía yendo a la iglesia católica. Todas estas religiones. No soy quien para decirte, no me voy a parar aquí a decirte, la cristiana a la que yo pertenezco, la iglesia donde yo estoy es la verdadera. Tú escudriña, tú estudia, tú lee la palabra, que Dios te va a llevar al lugar perfecto como lo hizo conmigo. Y viendo de todas estas religiones había algo en común, algo que me ancló por lo menos, que todas hablaban de un Dios creador, y esto me ancló a mí de alguna manera,
pero era un camino pedregoso que yo escuchaba esas cosas, las recibía, pero no las entendía. No había en mí un conocimiento con discernimiento. Entonces viene la siguiente etapa, que es la etapa del matrimonio, de los afanes, y para mí esta fue la tierra con espinos en mi vida. Los afanes de los hijos, del trabajo, del matrimonio, problemas familiares, problemas en mi matrimonio, muchos problemas en mi matrimonio. Tenía preocupaciones y recuerdo que de la manera en que Dios me sacó de esta tierra no fue nada agradable. A veces Dios te saca de esas tierras de una manera drástica que nosotros, yo creo que cuando tú le estás dando un correazo a tu hijo o una nalgada, él no está pensando que tú lo amas. Él está pensando lo mismo que pensamos nosotros cuando pasamos esos procesos. ¿Dónde está Dios? Dios no me ama, Dios no es bueno. Pero sí, Dios te ama, Dios es bueno, y esa es a veces la manera en que Dios te tiene que sacar de los lugares donde tú estás. Y recuerdo con mucha tristeza que en este tiempo yo tenía muchos problemas, como les dije, en mi matrimonio. Estaba en un proceso de divorcio. Teníamos ya, mi esposo y yo, como un año, casi para un año de estar separados, él por su lado, yo por el mío. Yo ni siquiera nos veíamos. Y mis hijas, no le deseo ese proceso a nadie. Un divorcio con hijos es algo desgarrador. Para mí fue desgarrador. Yo era muy celosa con mis hijas, yo no se las dejaba a nadie. Yo siempre las tenía conmigo en el trabajo, cuando salía. Yo era muy celosa con el amor de ellas. Y de hecho vivía un tiempo con mi suegra y ella me pedía encargarla, tenerla, y yo un ratico, ese amor yo no lo compartía con nada, y me tocó compartirlo una semana, unos días, dormir sin ella, que yo no estaba acostumbrada a eso. Yo tengo mucha sensibilidad con la gente que me dice, me estoy divorciando, o tengo niños, me separé de mi esposa y ya no tengo mi niña conmigo, mi niño conmigo. Eso a mí me llega a mi corazón porque yo lo viví. Para mí fue terrible. Y en este proceso yo me fui lejos. Yo me fui lejos para estar lo más lejos posible de William, porque yo decía, no lo quiero ver. Estaba muy enojada con él, muy decepcionada. Gracias a Dios, todas las cosas que él tuvo que enmendar de mi matrimonio, que quizás, y estoy segura que así fue, y en mí también tuvo que cambiar cosas. Le doy gracias a Dios por mi esposo, porque siempre fue ese padre amoroso. Cuando nosotros nos separamos, yo lo vi más a él como padre que muchas situaciones que yo conocía de hombres que se separan de sus esposas y se separan también de los hijos. Ese no fue el caso de él. Yo creo que todas esas cualidades vio Dios en él para poderle dar la dicha de tener de nuevo su familia unida. Y recuerdo que mi hija mayor, ellas son muy resueltas, gracias a Dios, bien inteligentes, ¿no? Y ellas siempre tratan de solucionar sus problemas. Y William, ni con 6 años, mi hija mayor, 6, 7 años, siempre me mostraba, mira, papi está yendo a la iglesia. William comenzó a ir a la iglesia en un momento de su vida donde estaba muy mal. Yo ni siquiera tuve a alguien que se acercara a mí para ir a una iglesia. Yo estaba afanada en otras cosas, ya todo me tocaba a mí, yo tenía que buscar casa donde estar, yo tenía que hacer ya todo. Y esto me afanó, me envolvió, menos que iba yo a escuchar ni siquiera a alguien que llegara a tocarme la puerta para hablarme de Dios. Pasa que William me dice un día, papi está yendo a la iglesia, míralo. Y luego cuando yo regresé cerca de mi casa, me mudé después de un tiempo, ya me empezó a inquietar Dios. Me costaba ir al trabajo, todo se me empezó a poner difícil y me tuve que venir lejos de donde estaba para cerca otra vez del sector donde yo vivía, donde estaba él. Y yo creo que ese momento pasó. No voy a dar el testimonio que le toca dar a William, algún día lo compartirá con ustedes, pero recuerdo que él me dijo, yo después de tanto ir a la iglesia, de ir a las actividades, él iba a Despierta Maracaibo, él iba a la iglesia a La Cruz y eran predicaciones fuera en La Guajira, llevaban la palabra, llevaban comida, él se llevaba a las niñas.
ya tenía como 6 meses en estas actividades, enamorado de Dios de tal manera que él le dijo un día: Señor, aquí estoy, esto no lo puedo dejar ya, yo aquí estoy contigo, si tú me regresas mi matrimonio, está muy bien para mí, pero si no lo haces, aquí estoy yo. Y yo creo que desde ese momento Dios me empezó a inquietar allá, de tal manera que me vine cerca. Ni siquiera tenía una casa donde como yo estaba acostumbrada, un cuarto para mis hijas, para mí, no. Estaba en un cuarto que me pudieron rentar cerca y el Señor estaba haciendo un apartamento que me dijo: no está listo, pero quédate en este cuarto y cuando esté listo, pues tú te pasas para allá. Y con esa condición yo estuve viviendo ahí. Ahí me dice William: mami, papi tiene algo urgente que hablar contigo. Y yo, ok, sí, yo tengo que salir a buscar casa ahora, pero ahora estoy aquí, dile que venga. Y llama a su papá y le dice: papi, mami, que tiene algo urgente que hablar contigo. Estos son sus estrategias defendiendo su terreno, defendiendo su familia. Y a veces nosotros queremos exigirle a los hijos que no exijan su felicidad. Y resulta que lo que nosotros hacemos es la felicidad de ellos. Somos responsables de la estabilidad y la felicidad de ellos. Ella solamente estaba reclamando su terreno. Y cuando me dice esto y lo llama él, William viene a visitarme, a tener esa conversación que ni él ni yo habíamos programado, pero que bueno, estaba ahí. Y comenzamos a hablar. Ese día yo pude notar la diferencia que tenía William en su personalidad, en su forma de hablar. Yo estaba hablando con otra persona. William decía, entre todas las groserías y las malas palabras, le buscabas lo que él quería decir. La manera de hablar, todo había cambiado. Pude tener una conversación con el que hacía años no tenía. No llegamos a un acuerdo de volver a vivir juntos ni nada de eso, pero la conversación que tuvimos fue por lo menos grata. Y cuando él se va me dice: el domingo yo voy a la iglesia, vengo a buscar a las niñas, si tú quieres venir conmigo. Y yo, ok, yo voy a la iglesia. Lo que predicaron ahí, no te voy a decir que cuando entró el Espíritu Santo, no, yo tenía ese corazón bien duro y decía, bueno, así lo vean el papamóvil, no sé, abrazado con un cura, con un pastor, con quien sea, yo no le creo. Pero bueno, accedí a ir a ese culto y ni recuerdo qué prédica fue la que dio el pastor, pero de regreso a casa, Erika y Chichito, que bendigo sus vidas, Erika y Chichito, no recuerdo cómo se llama Chichito, William, así le decíamos, cristianos que fueron los que llevaron a William a los pies de Cristo. Ellos venían hablando en el camino de los milagros creativos. Ellos venían contando testimonios de gente que había recibido milagros creativos de órganos nuevos. Y esto se me quedó. Antes de William dejarme en la casa me dice: el lunes hay una célula familiar. Y yo, célula familiar, domingo iglesia, ¿cuándo yo busco casa? No. Yo, ok, sí. El lunes yo trabajaba en esta escuela. Si pones, yo trabajaba en esta escuela. Esta escuela, ahí por más de 15 años. Una pequeña escuela que estaba allá en San Jacinto, en mi sector. Y el lunes yo estoy ahí trabajando como todos los días. Por acá está la puerta de entrada y esta que se ve por aquí, reflejito por aquí, era la puerta de la dirección donde yo siempre estaba. Ahí me senté un día que en mi país había ahorro energético. A las 3 de la tarde se iba a luz en todo el estado. Y eso ya no estaba acostumbrado. Ese lunes me dice la persona con quien yo trabajaba ahí, Nereida, una madre para mí, y Mónica, la dueña del colegio, me dice: mira, Ángel, un niño que teníamos becado, si es por ella hubiese tenido becado todo el sector, pero becó ese niño, lo ayudaba con la tarea, ella era muy humana. Y me dice: voy a dejarlo aquí, ya lo ayudé con la tarea y él va a lavar unos tanques, él va a lavar un filtro.
Esos filtros, no sé si pueden recordar que el contenedor arriba, los bebederos aquí abajo y la parte de arriba, ahí se contenía el agua para enfriarse y luego salía. Esa agua contenida ahí, frecuentemente había que lavar ese tanque. Eso estaba abajo, no era nada complicado de hacer. El niño de 14 años, octavo año, pues accedió a hacer este favor. Él se queda, se enrolla sus pantalones, empieza a lavar el tanque, ya estaba sin camisa, solo con su pantalón, como pescador, descalzo, y empieza, yo lo veo caminar por la escuela. Todo estaba bien, yo sentada ahí, ¿qué voy a estar yo yendo por una iglesia? Ninguna de esas hermanas me va a salir a buscar casa. Yo creo en Dios. Ellas no creen más en Dios que yo porque ellas se congregan. Yo no tengo que ir a una iglesia para saber cómo manejar mi vida. Yo sé que lo que tengo que buscar es trabajo, buscar casa y resuelvo el problema. ¿Qué voy a hacer yo en una iglesia? Perdiendo el tiempo. Entonces, en ese momento, justamente cuando yo estoy renegando de todo esto, escucho un estallido allá arriba, una explosión. Todas las maestras comienzan a bajar. Si ven esta parte de acá, adelante, lo que no está construido es de zinc, es de lata. Y entonces yo escucho todo eso y en segundos, como se iba la luz, entonces la gente salía de las casas por el calor y en segundos se llenó, el frente de esa escuela se llenó de gente gritando. Fue un momento demasiado confuso para mí. Yo salgo, las maestras bajando, todo el mundo señalando a este lugar de aquí. Aquí estaba el niño pegado cerca del poste. Y yo lo veo por aquí, por esta esquina, que los pies, y reconocí sus pies porque tenía los pantalones azules enrollados, los pantalones escolares. Aquí le hacían los pies así. Y yo salgo, bajo por aquí, y yo corría de allá para acá, de aquí para allá. Yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si me subo, ¿por dónde me subo a bajarlo? Yo quería escalar todo eso para bajarlo de ahí. Si me movía de ahí, él se podía caer. Y entonces le digo yo a la gente que estaba ahí, quédense aquí para que si se cae, agárrenlo ahí. Y yo no sabía qué hacer. Y la muchacha de al lado, Carolina, ellos eran muy amigos de la familia de la escuela. Me dice, venga, profe, venga por aquí, que en mi casa hay una escalera que comunica a ese techo y por ahí lo podemos bajar. El profesor de karate que estaba al fondo en el patio del colegio dando karate, ya cuando yo estoy subiendo las escaleras, yo no las podía subir. Mis piernas eran dos concretos pegados al piso. Mis brazos me dolían de agarrarme del posamano de aquella escalera para subir escasamente unos 4 escalones. Y me decía ella, profe, ¿qué le pasa? Suba. Y le dije, ya va, que no puedo. Me solté y dije, Señor, si tú me permites bajar a Ángel vivo, yo muero en tu iglesia. Fue lo único que a mí me salió. Decir, yo no sabía orar, yo me sentí en ese tiempo, en ese rato culpable. Esto está pasando por mí, esto es por de haber dicho todo lo que yo dije de tu iglesia, de los recursos que tú me estás enviando como salvavidas para yo rescatar mi matrimonio y restablecer mi vida, que a veces Dios te envía a las personas, te envía el barco, te envía el submarino y tú estás ahí. Yo creo en Dios. Dios va a venir, va a tocar la puerta, va a arreglar todo esto. ¿Y qué vas a hacer tú? No estás orando, no te estás congregando, no estás escuchando gente que tiene la sabiduría de darte un consejo sabio. Yo me unía con personas que me amaban, pero eran ciegos guiando a otros ciegos. Tú tienes que aprender a beber para que bebas con tu esposo, porque es que si a él le gusta beber, entonces aprende a beber para que bebas con él y todos felices. No era una mala intención en lo que me decían. Era que esas personas también viven su vida equivocada, también toman decisiones equivocadas para tratar de resolver sus situaciones y no son acertadas ni para ellos ni para ti. Entonces, ¿qué haces tú fuera de la cobertura de Dios? ¿Qué haces tú fuera de una congregación que puede ayudarte, que puede darte una palabra? ¿Qué hacen estas sillas que quedaron aquí vacías? Si yo, por ejemplo, conozco gente, he invitado gente aquí que tiene un hijo preso, que tiene situaciones que no saben cómo resolverlas y dicen, ¿qué voy a hacer yo en una iglesia? Así estaba yo. Estamos en un mundo de espinos que nos ahogan,
que ahogan la palabra, que condicionamos todo, que un día creemos, otro día no creemos, porque estos espinos nos ahogan. Nosotros o nos paramos en la brecha o morimos en el intento. Entonces, yo logro subir. Cuando yo dije esto, yo me aliviané. Terminé de subir y yo escuchaba la voz de él arriba, profe, aquí estoy. Y cuando termino de subir, el profesor, yo quisiera que Ángel viera esta prédica, este testimonio, porque así lo viví yo, pero yo quisiera ver cómo lo vivió él, con la edad que tiene ahora, que esto fue hace más de 10 años. Y lo traía el profesor de karate en los brazos, lo puso en un mueble. Mire, él tenía esta parte de aquí quemada. El cable, la iguana había caído y el profesor de karate me dijo que le había retirado ese cable de su pierna, aquí pegado a sus partes. Tenía el escroto lesionado en la piel de los testículos, estaba lesionado, venía botando humo, el pantalón botaba humo y olía a carne quemada. Y él me decía, me estoy quemando en los brazos de ese profesor que lo traía. Y me dice, mi brazo. ¿Dónde está mi brazo? No lo tengo. El brazo donde le había reventado la corriente, lo tenía totalmente desmayado. Yo le agarro su brazo y le digo, Ángel, aquí está tu brazo, está ahí vivo, ya cálmate que estás vivo, ya te vamos a ayudar. Lo colocamos ahí, llega la ambulancia, llegó los bomberos, llegó la policía, comienzan a interrogar a la gente afuera. Y llega la ambulancia, yo estaba totalmente perdida, o sea, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Es mi culpa? No, yo no sentí nunca que Él me culpó de eso. Sinceramente no sentí que Él me culpó. Simplemente no sé, yo digo que esto es como el Titanic. Si tú le preguntaras a la gente qué vivió cada uno tiene un testimonio diferente de esa terrible situación. Este fue el mío en esa situación. Dios me permitió que yo lo viviera y que le diera ese compromiso. Más nunca yo me he dejado de congregar, más nunca. Yo lo tengo claro, no sé quién no lo tenga claro, yo lo tengo súper claro. Yo necesito edificarme, congregarme, unirme con personas que están en el mismo canal que el mío. Y entonces me monto a la ambulancia porque no había nadie, sus familiares no estaban ahí. Nereida y Mónica estaban bien aturdidas y siempre salía yo en esos casos a correr. Me monto en la ambulancia y créanme, ese muchacho en la ambulancia rezaba el Padre Nuestro y lo volvía a comenzar, y lo terminaba y lo volvía a comenzar. Y entre que estaba rezando decía, me estoy friendo, me estoy quemando. La conductora de la ambulancia me decía, dile que se calme, que se calle, que ya vamos a llegar. La traía aturdida, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo gritaba. Y mire, yo todos los días en el patio de esa escuela, yo sabía que Dios era importante, no sabía dónde buscarlo, no conocía exactamente cómo era, cómo obraba, pero yo sabía que era importante. Y yo les decía a ellos, ustedes tienen que rezar el Padre Nuestro y entonar el himno corto, porque era una disciplina que yo les tenía. Y una vez me tocó decirle a Ángel, rece Ángel, es que no me lo sé, me dijo. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde ese momento que me dijo que no se lo sabía hasta cuando le ocurrió eso, pero ya se lo sabía. Lo rezó y lo volvió a rezar y hasta que llegamos al hospital. Cuando llegamos allá, recibo la llamada de mi papá, entre otras personas preguntándome que al muchacho lo tienen por aquí, lo tenían por allá metiéndole una sonda en el pene, que eso lo tenía lesionado, y ese muchacho gritaba, los gritos que daba, me tenía muy mal verlo así. Y le decían, no, los médicos hablando, los riñones, el corazón se va a desestabilizar, los ritmos cardíacos, tenemos que esperar hasta tal hora a ver qué pasa y vamos a ver cómo funcionan sus riñones. Tenía que salir orines por la sonda para determinar que los riñones estaban funcionando. Y yo me aparto, y cuando me estoy apartando me llama mi papá y me dice, Liani, tú y que estás detenida porque mandaron a un muchacho a lavar los tanques de allá de arriba del techo y lo mató la corriente. No, eso no pasó, le digo. Cálmate, yo estoy aquí en el hospital, no estoy detenida. Yo no sé qué pasó con esa gente allá, que le dijeron a la policía, cómo arreglaron el asunto. Yo estaba aquí con Ángel y me aparté. Yo le dije, Señor, yo no sé orar, pero yo creo lo que Chichito dijo. Yo creo que tú haces milagros creativos, porque eso fue lo único que me quedó de ese domingo de culto, lo que él había dicho en ese carro. Y tú das riñones nuevos y ese muchacho tú lo bajaste vivo de allá,
Tú permitiste que ese muchacho quedara vivo. Le vas a dar riñones nuevos, le vas a dar corazón nuevo y todo lo que haya dañado esa corriente, porque tú eres el creador y yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo en esos milagros creativos. Pues todo fue cursando, sale orine de la sonda, los riñones están funcionando. A los 2 días me dice Nereida, voy a llevarle una cremita Ángel para las marcas de las quemaduras, para que no le queden marcas. Y de hecho después me dijo que ni marca, o sea que hasta el órgano de la piel se lo restauró porque no le quedaron ni marca. No he vuelto a hablar con él hasta ese segundo día que lo fui a visitar en el hospital. Y me acerqué entre toda la gente que había, que no me dejaron hablar mucho con él, y le dije, Ángel, ¿qué hacías allá arriba? Y me dice, profe, y quiero y espero en Dios que él pueda ver esta prédica, este testimonio, y pueda certificar lo que yo estoy diciendo. Me dijo, profe, yo estaba allá y yo no es que yo le dije, ¿qué hacías al lado del poste de corriente? Porque él estaba ahí. Y me dice, no, es que a mí me jalaron hasta allá. El campo de corriente que se creó cuando se fue la luz, él mojado, con una varilla, porque estaba tumbando mangos de la casa de al lado. Él decidió subir hasta allá para tumbar unos mangos. De hecho, una de las pruebas que tuvo la policía de que nadie lo mandó a subir para allá, que él lo decidió, la señora del fondo que lo vio tumbando los mangos y los mangos que tenía, que ya había recogido así encima de un tanque. Y yo le digo, ¿qué hacías? Y me dice, es que algo me jaló. Y yo traté de agarrarme del techo. Las maestras decían que era un gato que seguramente estaba allá arriba porque habían escuchado arañazo. Era él tratando de agarrarse de ese techo de zinc. Y lo que era el campo magnético lo arrastraba hasta el poste. Que cuando le cayó ese cable aquí, que un fuego, el fuego que decían las maestras que habían visto en el techo, dice que todo eso lo vivió él ahí. Y que dijo, Señor, suéltame. Y me salió una lágrima, profe, y cuando me salió la lágrima me soltó. Eso fue todo lo que él me pudo contar de lo que él vivió allá arriba. Quisiera escuchar ahora lo que me está diciendo, lo que él tenga para decir. Pero este compromiso de no me aparto de la iglesia no fue para Dios, fue para mí. Porque entonces él comenzó a arar esa tierra. Comenzó a arar la tierra para hacerla ya la última etapa donde estoy ahora, donde gracias a Dios estoy ahora. Donde leo la palabra y la entiendo, que hace un escaso tiempo no la entendía. Tengo oídos y oigo, yo puedo escuchar cuando Dios habla. Y algunos dirán que eso es locura. Todavía el que tiene los oídos espirituales cerrados, te escucha decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios puso en mi corazón, y no te entienden porque tienen oídos y no escuchan. Y entonces empiezo a ir a la iglesia, comienzo a permitir que invadan mi espacio, que a mí no me gustaba. A mí no me gustaba que invadieran mi espacio. Levanta la mano, siéntate, párate, arrodíllate. No, a mí no me gusta que invadan mi espacio. Y comencé a permitirle. Noive, que bendigo su vida. La pastora Olga, el pastor Edwin, Erika, Chichito, que fueron esas personas que yo dejé entrar, que yo permití que entraran a mi vida personal, a mi vida espiritual y abonaran esa tierra. Daniel, Dayimi. Todo lo que nosotros podemos escuchar, los predicadores que escuchamos así en las redes, ¿de qué te edificas? ¿De qué te estás edificando por medio de estas redes? Si aquí estamos nosotros dispuestos a darte una palabra, aquí estamos nosotros dispuestos a hablarte de las cosas de Dios y cómo tú puedes manejar tu vida. ¿Qué haces tú viendo un TikTok que no te edifica? ¿Qué haces tú viendo en Facebook cosas que no te edifican? ¿Qué haces tú con tantos problemas en tu casa y es distraído en un teléfono? Viendo qué sé yo, que no te va a dar herramientas para vivir. Permítele a las personas que tú ves como la tía, la hermana, la peleona, la madre, permite que tú las puedas ver como esos guías espirituales. Tú los necesitas. Si no, Dios nos hubiese mandado soberano, como es Él. El único soberano es Él. Nosotros no somos soberanos. Te envía a una escuela para que tengas guía. Te envía con unos padres para que tengas guías. Te envía tú a guiar a otro. Esto se trata de eso, de unirnos. Nosotros no venimos aquí a discutir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Venimos a edificarnos. Tú puedes estar buscando a ti que estás apartado, porque la iglesia no te parece que habla lo que tú piensas que es la verdad.
a ti que apenas estás llegando y no te gustó como yo vine vestida a predicar. Mira, haz como yo admiro de los niños autistas. Lo que ellos hacen, filtran. Ellos filtran todo lo que no les interesa y se enfocan en el punto. Nosotros deberíamos hacer autistas con Dios. Filtrar todo, llegar a una iglesia, yo vengo a adorar, yo vengo a levantar las manos, yo vengo a entregar mi vida. A mí no me importa lo que está haciendo el que está a mi alrededor. Yo quito toda piedra de tropiezo, toda distracción. A mí me distrajo mucho tiempo eso. Yo venía a ver las que estaban danzando, a ver si bailaban y coordinadas. No, eso no es para ti. Déjale a Dios que vea si le gusta o no le gusta lo que está pasando ahí. Y te invito, hoy, si tú no has recibido a Dios en tu corazón, si tú sientes que no has estado en la iglesia correcta, si tú sientes que no has conseguido la religión correcta, aquí está la palabra de Dios. Y ahí está tu corazón, ahí está el Espíritu Santo. Solo cierra tus ojos y di: Señor, entra en mi corazón. Ven a abrir mis ojos y mis oídos espirituales. Permíteme ver tu rostro. Permíteme ver la estela de tu presencia, que sé que es muy pesada tu chequina y que quizás no la vamos a soportar porque es muy pesada. Pero déjame ver algo, Señor. Ayúdame a abrir estos ojos espirituales. Dame personas, voy a recibir con gozo, con agradecimiento, toda persona que quiera darme una palabra, Señor, de guía para mi vida, para mi familia. No eres tú, Señor, no eres tú, soy yo la que no quiero llegar. Tú tienes todo el interés y ahora, Señor, yo te abro mi corazón y te permito entrar, que invadas mi corazón, invade mi espacio, invade mi vida. Te pertenece, Señor, mi familia, mis hijos, toda mi generación pasada, futura, presente, te la entrego, Señor. Abro mi corazón a ti y recibo todo lo que tienes para mí. Abre mis ojos, te pido, yo quiero